Bueno, y la Suprema Corte dictó una sentencia que para mí me parece muy interesante. Tiene que ver con los menores y la responsabilidad civil de sus padres. ¿En qué sentido? Que la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por los padres de un adolescente que buscaban anular una sentencia que le había dictado otro tribunal, los condenaban a 750,000 pesos como reparación civil por la muerte de una señora causada por su hijo. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo interesante en esto? Que si un hijo menor de cualquier persona comete un delito, incluso penal, porque una muerte es un hecho penal, aunque la sentencia es una indemnización, pues no van a revivir el muerto. Pero usted tiene que cuidar de sus hijos. Por más sinvergüenza que sea el tiguerito o la tiguerita. Igual los riquitos son niños y niñas y los pobres son tigueritos. ¿Usted sabía? Sí. Sí, los ricos son niños y niñas. Tiguerito y tiguerita. Muchachito y muchachita. Homo salvetes. Entonces, esa sentencia fue ratificada en favor de los familiares de la persona muerta por el menor, porque aunque debe ser por cuestión automática que los adultos cuiden a los menores, un menor de 16 años es un hombre o una mujer ya, aunque ustedes no lo crean. Y muchos padres, por necesidad, por descuido, por abandono, no atienden a sus hijos. El Estado no garantiza eso, no lo dice por ningún lado. Usted no va, un menor en buenas condiciones de salud no van a aceptarlo en ningún hogar de nada. Y entonces muchos salen malos. Muchos muchachitos salen necios. Por eso es que yo digo que hay que darle su correazo de que se ponen, desde 6 meses que se ponen a neciar, se le da por los pies. Se le da por los pies. Cuando el tiguerito ve la correa, callado. Llega grande, callado. Pero si usted lo ve gritando mucho y no le da un correazo por la pierna, entonces sigue gritando hasta que se jalta todo el mundo. Por lo que la sentencia es correcta para que los padres atiendan a sus hijos, les pongan atención, no importa la edad ni el tamaño, es importante cuidar de los hijos. Estoy de acuerdo con esa sentencia de la Suprema Corte, que es la sentencia 22 de 0038 del año 2022. Estamos hablando de enero de este año. Yo no estoy de acuerdo con que toda la gente tenga que caer presa. Claro, el que comete un delito grave debe caer preso, pero aquí las cárceles no son centros de regeneración, sino de degeneración. Es mejor que le pongan la condena en dinero porque eso duele, los bolsillos duelen. Lo que más duele es cuando le sacan a uno los cuartos de los bolsillos. Hasta cuando se lo roban a uno que uno no lo sabe. Cuando uno descubre que le robaron 20 pesos. Eso es el griterío. Si no, pregúntenle al flaco aquí. Así que es correcto y hay que cuidar a los menores. Los padres tienen que saber cuidar a los menores. Yo creo que en vez de cuidar, deben de educar a los menores. Evidentemente. Porque es una norma natural, hasta por el instinto, cuidar. Y hemos visto cómo muchos jovencitos menores de edad cometen actos ilícitos, reñidos con la ley. Muchas veces han parado en que no me van a hacer nada, me van a llevar allí y que yo soy menor y nada pasa. Qué bueno y que ha sucedido esto y que no había de esperarse menos que bajo la dirección de la Suprema de don Henry Molina, que me merece, que es un probado profesional del derecho y que tiene los pies sobre la tierra. Creo que ese espacio de justicia ha venido a sentar las bases para que esos padres irresponsables y otros responsables comprendan que primero hay que conversar, hay que hablar del régimen de consecuencia de las cosas con los hijos.
muchas de las situaciones que se presentan, muchas, no todas, hasta accidentes. Se podría decir, la palabra lo dice, accidente, no se quería hacer. Pero si un niño o un joven de menor de edad tiene la orientación de sus padres sobre qué podría ocurrir en caso de, en un eventual suceso que ellos tengan en conocimiento, estoy seguro que andarían con más cuidado, inclusive por no, quizás muchos, no involucrar a sus padres, y también para no tener que verse envuelto en situaciones comprometedoras. Entonces, hay que decir que esta decisión, secundo a Marino, es una decisión muy acertada por la Suprema, la felicitamos, y que todavía hay muchas cosas que hay que también, Marino, que ir, así como esa, ir haciendo para ir corrigiendo tantos problemas que a nivel de delincuencia ocurre en nuestro país. Ahí vemos niños que hacen esas llamadas situaciones con jovencitas, amparados que son menores, ¿y dónde replican? ¿Dónde han visto eso para replicarlo? Muchas veces en los padres. Entonces, muy acertada, felicitamos a la Suprema y era de esperarse que se tomara una decisión. No, así es. Eso se puede apelar en el Tribunal Constitucional, pero yo creo que la madurez del Tribunal Constitucional en ese aspecto no es para que reniegue una sentencia de la Suprema, en ese sentido que le da responsabilidad a los adultos sobre sus hijos menores. Por eso cuando usted tiene un hijo menor, usted decide por ellos, ¿verdad? Claro. Un niño, se le llama niño, no es ningún niño ni niña, pero no tiene mucha credibilidad en la justicia una declaración de un menor. En fin, hay cosas que hay que ir amarrando los entuertos. Mire, yo estaba el viernes en una clínica haciendo una consulta médica, fui a saludar a una doctora amiga mía y me dijo, yo andaba sin la mascarilla, me dijo, usted tiene que ponerse la mascarilla. Ella la tenía. Digo, ¿qué pasó? Dice, no, hay un brote de coronavirus. Y por ejemplo, en esta clínica me dijo, en la clínica tal, no voy a decir el nombre, que no recibían pacientes en el COVID real, ¿no? En el inicio del COVID, solo emergencias. Tiene un pabellón con mucha gente interna. No es el COVID original que mataba a tanta gente, pero afecta. Entonces me decía, hay que cuidarse, quizás no se admita esto. Veo que Salud Pública ha hablado del tema, que hay un incremento del COVID, pero lo que hay que insistirle a la gente que se cuide, que en los metros, en las guaguas, carros públicos, donde hay más de 10 personas, se pongan la mascarilla. Porque, como quiera, el COVID Omicron, que aparentemente es una gripe, no. Si lo agarró con una debilidad en el organismo, igual se lo lleva. Entonces, hay que seguir educando. Lamentablemente, con la gente no hay quien pueda. Esto cuesta dinero, luchar contra el COVID. La gente no ha querido vacunarse, hay vacunas dañadas. Haití no quiso 500,000 vacunas que le iba a donar la República Dominicana de una manera irresponsable. Entonces esos haitianos vienen aquí casi todos. Y entonces se expande el COVID. Por ejemplo, en España no están aceptando visitas. Así, una visita de estudio. No, están... En Estados Unidos ha muerto 1 millón de personas de COVID, que no es un flyer catcher. De 5 y pico de millones de gente que ha muerto en el mundo, 1 millón es norteamericanos. Entonces aquí en el país hay que seguir obligando a la gente a vacunarse, a los irresponsables que no se han vacunado, que no les creo a ningunos. Para mí que se vacunan por atrás y les venden a los ignorantes que no se vacunen. Y las empresas públicas y privadas
reclamar la vacuna. De lo contrario, pues vamos a seguir gastando dinero en vacunas contra el COVID, en medicina, y la gente asumiendo una actitud irresponsable, Domingo. Bueno, sí, siguiendo con eso, don Marino, igualmente usted decía que mostró un caso, pero acá dice que la OPS advirtió, ¿verdad?, sobre el incremento de casos de COVID en el país e hizo recomendaciones sobre lavado de manos, uso de mascarilla, cuando se asista a lugares cerrados. Eso es muy bueno tomarlo en cuenta. Resaltó la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica, geonómica, que es lo que permite determinar cuál es la variable del COVID que circula en el país. E igualmente vemos en el plano internacional cómo ha habido un repunte en la ciudad de Nueva York con este tema del COVID y se están tomando las medidas que se vean ya prácticamente quitado, que eran el uso de la mascarilla. Así que, amigos televidentes, a preservar la salud, y si usted no se ha vacunado, acuda al centro más cercano a vacunarse, porque no es que le va a evitar que no le dé el COVID, no le va a evitar, pero le va a salvar la vida. ¿Verdad, María? Así es. Mire, quiero cambiar así de un tema rápido a otro, porque me llama mucho la atención lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Los que tienen buen recuerdo y los que no, los que han leído mucho, van a recordar la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Primero Vietnam venció a Francia. Francia invadió la península de Indochina, que componía Vietnam, Laos, Camboya. Y Vietnam venció a Francia, que era la potencia colonial en ese momento. Estamos hablando de 1916-18. Luego, Estados Unidos invade Vietnam. ¿Qué hizo Vietnam? Venció también a Estados Unidos. Y en los años 70 tuvo que salir huyendo a Estados Unidos, una potencia de primera mano, más fuerte que Francia. Vietnam venció dos potencias. Ahí está Vietnam tranquilo, con un régimen socialista, comunista. Bueno, nadie puede con los vietnamitas. China invadió Vietnam, también tuvo que salir de Vietnam. Estamos hablando de tres potencias militares. Afganistán fue invadido por los ingleses, fue invadido por los otomanos, fue invadido por la Unión Soviética y fue invadido por Estados Unidos. ¿Y qué pasó? En Afganistán, descalzos, comiendo 2 veces al día o 1 vez al día, el ejército de guerrilleros Afganistán vencieron 4 potencias. Usted dirá, bueno, ¿pero qué usted trae eso? Le traigo a colación por lo que está pasando en Rusia con Ucrania. Una superpotencia como Rusia, la Rusia de Putin, invade Ucrania bajo el argumento de que allí se iba a instalar la OTAN, de que había armas químicas, todos los argumentos que hacen los grandes contra los chiquitos, que Ucrania era de Rusia. Bueno, pues ahí está Rusia siendo humillada por Ucrania. Siendo humillada. Oiga la última noticia que sale de Ucrania. Dice que el ejército de Ucrania ha avanzado hasta la frontera rusa en un marco de las operaciones de contraataque llevadas a cabo en una de las zonas invadidas, en la zona de ¿qué? De Kharkov, eso en el Lugansk y en el Donetsk, que son zonas que son de pobladores rusos, pero son territorio ucraniano, y Putin, envalentonado, como hacen muchos dictadores, muchos presidentes, invade Ucrania, llegó hasta la capital Kiev, no pudo tomarla, se devuelve, se queda luchando en la frontera y Ucrania está retomando los territorios rusos, invadidos por Rusia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué trajo la invasión rusa a Ucrania? Que Finlandia y Suecia se alíen a la OTAN, el gran enemigo de Putin, porque el agarre de Putin es que la OTAN lo está acercando para invadirlo. Pero bueno, no hay ninguna prueba de eso.
La cuestión es que los más grandes muchas veces entienden que invadiendo a los más pequeños o los más débiles pueden ir de robo, incluso utilizando las armas y un gran ejército como el ruso, y no es así. Yo siempre dije, al contrario de muchos teóricos aquí que vivían hablando de que Ucrania fue el origen de Rusia y que como justificando que por eso Rusia tenía que invadir Ucrania. No, pero ven acá, Ucrania es un territorio independiente con un criterio de nación. Cuando un grupo de personas decide tener una nacionalidad, es difícil. Pueden invadirlos, pero no, quizás no los venzan. Si usted se va a la historia, busca un territorio que se llama Timor Oriental. Eso queda cerca de Australia. Es el continente, son 5 continentes. Se me olvidó el nombre de ese continente, donde está Australia, Indonesia y compañía. Asiático. No. Resulta que ese paísito es una isla partida en 2, pero una cosita con 300,000 habitantes. Y fue invadido por Indonesia y después de 20 años tuvieron que irse los indonesios, que es el país musulmán más poblado del mundo. Y Timor Oriental venció a Indonesia. Es decir, que los más grandes deben pensar siempre en cómo van a invadir a los más pequeños y a los más débiles. No es cuestión de armas, tendrían que eliminar a la población entera para entonces los invasores quedarse con ese territorio, que es lo que no ha pasado hasta ahora. Entonces, la guerra rusa contra Ucrania no ha tenido un efecto económico porque, bueno, se ha resentido la economía del petróleo, la economía de los alimentos, porque ¿qué pasa? Cuando Ucrania era de la Unión Soviética, era el granero de la Unión Soviética. Y los mercados bursátiles han caído todos. Pero que Ucrania era que le producía a la Unión Soviética. Ucrania, que era de eso. Resulta que ahora, bueno, hay una contracción en los precios. ¿Qué se ganó Rusia? Se ganó de enemigo a la Unión Europea. El petróleo que va a vender se lo va a tener que vender a todo el mundo, menos a un mercado cautivo como la Unión Europea, que llegaba era ¿por qué? Por tubería, ahora tiene que cargarlo en barcos. Se ganó 2 socios más de la OTAN y no puede sostener una guerra, económicamente va a quebrar. Marino, perdone, ahí se aplica que la unión hace la fuerza. Pues ya, como usted dice, Finlandia y Suecia están mirando que si son apadrinados por la OTAN, su posibilidad de que en un futuro no muy lejano no sean invadidos. No van a ser invadidos, claro. Porque ¿qué pasa? Ante la debilidad, yo no diría, incluso la debilidad militar de Rusia, que se entendía que era el segundo ejército más fuerte, porque ni China. China es el más, tiene 1 millón y pico de gente, es el más grande. Pero China no ha ido a la guerra como nación. Entonces, ante la debilidad estratégica de Rusia, ¿qué es lo que queda? Que no va a poder vencer a Europa en una guerra y vive amenazando con bombas atómicas que vamos a tirar. Bueno, ellos podrán tirar bombas atómicas, pero ¿cuántas le van a tirar a ellos? A menos que a Putin no se le ocurra liquidar a Rusia, que él con todo y familia. No va a haber una guerra nuclear. Porque él puede tirar bombas atómicas, pero Estados Unidos tiene bombas atómicas. Francia tiene bombas atómicas. Inglaterra tiene bombas atómicas. Entonces va a haber una guerra nuclear donde no se va a acabar el mundo. Se van a acabar donde tienen las bombas atómicas, entre ellos Rusia. Y creo que fue un error la invasión. Un error de cálculo que le ha costado caro ¿a quién? A Rusia. Y al mundo, pero más a Rusia, porque moralmente y militarmente perdió todo. Vamos a la pausa.